Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que conduzco desde 2015, los días viernes a esta hora, siempre invitando personas para compartir aprendizaje, que es el tema que más me gusta a mí. Y estoy seguro que mis invitados hacen que ese tema tome facetas y aristas diferentes. Hoy con un invitado que a mí me resulta muy cerca de mi corazón, de mi cariño. A veces me confundo porque algunos a veces lo llamamos con sus dos nombres, otra vez lo llamamos con un apelativo, con el de Frank, y la mayoría de la gente lo conoce como el Super Brother. Así que, bueno, bienvenido, Frank Díaz, Super Brother. ¿Cómo está? Feliz noche. Muchísimas gracias, Adrián. Feliz de estar aquí contigo, de tener esta oportunidad de poder sacar un poquito más a la luz a Super Brother. Aquí transmitiendo desde los estudios de la Diosis Diaria, donde hacemos una diosis diaria pequeña pero muy necesaria. Entonces es un placer poder estar contigo, mi mentor, mi maestro en muchos de estos aspectos. Entonces te agradezco muchísimo este espacio, Adrián. El día de hoy hemos escogido el tema de la importancia de la hombría verdadera y entonces quiero comenzar desde el principio. ¿Cuáles son los rasgos, las características que tú consideras esenciales para definir eso que llamas la hombría verdadera? Qué buena pregunta, Adrián. Vamos a empezar primero a ver qué es lo que nosotros tomamos como hombría. El diccionario de la Real Academia dice que hombría significa cualidad buena y destacada de hombre, pero hace mucho énfasis y dice especialmente la entereza o el valor. En estos momentos de la vida, en estos momentos que estamos viviendo, lo que más le aterra a los hombres es el compromiso. Y eso es falta de entereza y de valor. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo el mundo, más nosotros en Latinoamérica, cómo nos han hecho ver a la hombría. La han confundido al grado de que se ha vuelto machismo. Entonces, esa hombría no es la hombría verdadera, ¿no? La hombría regularmente el mundo la mide por el éxito, por el poder, por la admiración que causas en los demás. El mandato consiste en la superioridad con respecto a los demás. Así se ve la hombría. Y entonces es una visión completamente equívoca, Adrián. Ahorita vamos a ver qué es realmente la hombría auténtica. Muy bien. Y para ti, ¿cuál es su importancia? ¿Cuál es la importancia de promover y preservar el valor, vamos a decirlo, si se puede decir así, el valor tradicional de la hombría en la sociedad actual? En primera, el poder mantener el núcleo familiar. En primera, el poder tratar a tu esposa dignamente, a tus hijos, el poder no ser el macho alfa que siente que puede dominar a los vecinos, a tu círculo, sino más bien ser el líder que puede realmente llegar a quiero buscar la palabra precisa, a influir, que realmente puede llegar a transformar los corazones de la gente que está a su alrededor. No por miedo, no por miedo, sino por que tengas un muy buen testimonio, sino por ejemplo, sino porque puedan ser dignos de seguir tus huellas. Eso es lo que nosotros debemos de lograr en la hombría auténtica. No el machismo, no sometimiento, no miedo, no hacerlo por mis pistolas, sino al contrario, nosotros poder influir realmente con amor y con decisión y carácter en nuestro círculo. Algunos críticos argumentan que el concepto de hombría es algo limitante, que es excluyente. ¿Cómo responderías tú a esa crítica? Fíjate que la hombría es tan grande y abarca tantas cosas que no puedo concebir yo que sea tan chiquita. Ahorita hemos entrado mucho en el tema del feminismo y del machismo.
La hombría tiene mucho en contra del machismo. El que seamos hombres auténticos y hombres verdaderos, para nada tiene que ver con ser machista. Por el contrario, nosotros tenemos el compromiso de tratar a nuestras esposas dignamente como iguales. Yo decía un mensaje en TikTok, en Super Brother, que Dios hizo a la mujer, la sacó de la costilla para que pueda ser protegida y pueda ser amada. Entonces, no tiene nada que ver la hombría auténtica con el machismo y el sometimiento. Algunas personas piensan que el deterioro en la familia, en las relaciones familiares, tiene que ver con esa pérdida de la noción de hombría verdadera en la sociedad actual. O sea, que ha habido una disminución de la masculinidad. Ahorita nombraste el hecho los feminismos, del feminismo. Entonces, el feminismo, lo contrario del feminismo, es el masculinismo. Entonces, ¿qué crees tú que ha causado esa pérdida de la noción de la hombría y que ha contribuido a la disminución de la masculinidad y el deterioro de las relaciones familiares? En primer lugar, en la falta de compromiso. El miedo al compromiso de poder llevar un hogar, el miedo al compromiso de poder criar a un hijo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los números son exorbitantes al momento de que vemos a mamás abandonadas por los esposos o por los hombres, porque nunca llegaron a ser esposos. Entonces, ¿qué pasa, Adrián? Que se ha ido desvirtuando porque ese miedo al compromiso, también el hombre se achica al momento de que no pudo tener ese compromiso, que no pudo con ese compromiso, el hombre empieza a mermar y entonces no tiene esa calidad moral. Esa calidad moral que te da el compromiso, esa calidad moral que te da el esfuerzo, esa calidad moral que te da el ser un hombre que dirige a su familia. Luis Angarita, bienvenido, querido amigo. Sí, señor, desde Miami. Desde Mi Miami, querido amigo Florida. Luis Angarita, bienvenido también. Fíjate, ¿cuáles serían, según tú, las recomendaciones para fomentar y fortalecer este concepto de hombría verdadera en las generaciones más jóvenes? Te voy a decir una cosa, vamos a Entiendo, ponerte. déjame hacer una parte ahí para decir que he conocido de tu acción hacia la gente joven para fortalecer el concepto de la hombría. Por eso la pregunta va muy para ti, porque te he escuchado que has realizado mucha labor en ese fortalecimiento en las generaciones jóvenes. Mira, yo creo que para poder responder a esa pregunta, primero tenemos que ver qué es lo que necesitamos para ser hombres verdaderos. En primera, necesitamos ser honestos. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Necesitamos ser comprometidos empezando con nosotros, con nuestra familia y con nuestro alrededor. Necesitamos ser valientes, tener el coraje de enfrentar nuestros miedos y ayudar a los demás a enfrentarlos, Adrián. Tenemos que ser empáticos. Entonces, tú me estás diciendo, ¿qué consejo darías? Que veas todas estas áreas de tu vida. Para que podamos ser empáticos, tenemos que ponernos en los zapatos de los demás y ser sensibles a sus problemas, ayudarles a resolverlos y acompañarlos durante ese proceso como lo hacemos con los jóvenes. Tenemos que ser respetuosos, Adrián. Tenemos que tratar a los demás con dignidad, independientemente de su raza, condición social o preferencia sexual, que ahorita tiene mucho que ver. Tenemos que ser humildes, Adrián. Tenemos que saber reconocer nuestros errores y debilidades. Estar dispuestos a luchar día a día por mejorar, siempre de la mano de Dios. Tenemos que ser leales con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro entorno. Tenemos que ser auténticos, Adrián. No buscar ser alguien que no somos para impresionar a los demás. Tenemos que ser nosotros mismos en cualquier circunstancia.
Y algo muy importante, Adrián, tenemos que ser espirituales. El ser hombre auténtico no está peleado con Dios, no está peleado con la vulnerabilidad que tenemos que tener ante nuestro Dios. Entonces, esos son los consejos que yo le daría a los jóvenes. Busca ser tú, tener tu identidad, buscar ser valiente, sé honesto contigo, conoce tus debilidades, conoce tus fortalezas y trabaja sobre esos puntos. Hoy conversaba con una amiga muy querida, conocida por ti y por cierto, por Luis Garita también, y ella me decía que a ella le impresionaba ver cómo las personas, mujeres de la ciudad donde ella estaba trabajando, que es Guadalajara, cuando les toca ocupar posiciones de responsabilidad, cambian de actitud para volverse sumisas, volver a estar en una relación como subalterna. Entonces, que era impresionante, porque quizás, claro, esta amiga mía proviene de un hogar total, o sea, de otro país y ha vivido en los Estados Unidos. Entonces, ella se impacta con lo que ve en estas empresas allá en Guadalajara. Entonces, ¿cómo consideras tú que el género ha creado como roles tradicionales para el hombre que van en detrimento de la mujer? Híjole, qué buena pregunta. Mira, lo que pasa es que tenemos que ver dos cosas. Tenemos que separar la palabra sumisión a la palabra sometimiento. ¿Ok? Y muchas veces estamos confusos ahí. Tenemos que ver que el que seamos sumisos, incluso como hombres, no es necesariamente que tengamos que ser cobardes, no es que tengamos que ser, la mujer tampoco. Al momento que nosotros hablamos de sumisión, es que seamos dos perfectos individuos que pueden llegar a ceder uno y otro para poder llegar a acuerdos. No necesitamos sometimiento, necesitamos sí sumisión de las dos partes. Pero yo escucho mucho, Adrián, que quieren igualdad, que hay mucha gente que quiere igualdad. Yo creo que tenemos dos roles distintos y yo creo que las mujeres pueden llegar a estar arriba del hombre en muchos aspectos, pueden llegar son mucho más inteligentes que nosotros en ciertos aspectos, pero lamentablemente por el machismo y la hombría que tenemos distorsionada, entonces queremos someter en lugar de entender lo que es la sumisión. La sumisión es un apoyo, la sumisión es ganas tú, gano yo, y los dos son sumisos. Pero si quieres tú someter, sobajar, que es lo que pasa en México, en las empresas, en muchas partes donde el hombre quiere someter por causa del sexo diferente a la mujer, entonces es donde entramos en el sometimiento, pero no es la sumisión, es totalmente distinto. Entonces, según tú, ¿cuál es el impacto que ha tenido esta tendencia de buscar igualdad de género en la percepción y valoración de la hombría verdadera? El impacto el impacto ha sido fuerte, porque el hombre ha dejado de ser hombre y la mujer ha querido tener el rol de hombre. Y aquí son roles muy distintos. Al momento que tú como mujer quieres tener ese rol o necesitas tener ese rol, no es que quieras, muchas veces estás obligada por la falta de compromiso del varón. ¿Qué ha hecho un impacto? Un impacto terrible. Esa igualdad que estamos hablando lleva al abandono de los hijos, lleva al desmembramiento de la familia. ¿Por qué? Porque, no, yo soy igual que tú, yo quiero trabajar y entonces el hogar lo dejo vacío. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, Adrián, la educan las tablets, la educan los celulares. ¿Por qué? Porque para tener a tu hijo ocupado, porque tienes que trabajar o cubrir el rol igualitario del hombre,
Entonces le dejas la tablet o el internet abierto para que el niño esté tranquilo. Y eso destruye su mente, destruye. Más adelante vamos a hablar de todo esto que ha hecho la hiperconectividad, pero a final de cuentas, nosotros debemos de tener roles. Podemos trabajar los dos, sí, con esos, trabajar los dos, podemos pagar a alguien que lo cuide, llevarlo a una guardería, incluso de seguridad social, no sé, tener el cuidado de nuestros hijos, pero al momento en el que nosotros, teniendo una distorsionada imagen de la hombría, abandonamos el hogar, obligamos a la mujer a que salga del hogar para tener la manutención de los niños, y entonces esos niños crecen completamente con una imagen distorsionada, no solamente de la hombría, porque además nuestras nuevas generaciones ni siquiera saben qué son, ¿no? Entonces tienen una imagen distorsionada de eso, una imagen distorsionada de la sexualidad, una imagen distorsionada de lo que es lo bueno, de lo que es lo malo, de lo que es lo correcto, porque se dejan llevar por todo lo que ven en las redes sociales. Nos dice Luis Angarita, dice, creo que en lugar de independencia o dependencia de un género respecto al otro, puede ser clave la interdependencia con humildad para complementarse y jugar en equipo en beneficio de la familia. Y te pide tu opinión. Por supuesto, claro que sí, porque para eso somos, para complementarnos. Mucha gente que está, yo veo mucho la vida a través del manual de vida, que es la palabra de Dios. No es que sea religioso, no es que vaya por ahí dándome golpes de pecho, por el contrario, creo mucho en la dignificación de las personas después de haber caído o pecado o cualquier cosa que hayan tenido que pasar en sus vidas, pero me baso mucho en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que la esposa es la ayuda idónea. Jamás te dice que la pusieron para servirte, jamás te dice que tienes que abusar de ella, por el contrario, dice que la cuides como un vaso frágil, como Jesús cuida a su iglesia y ama a su iglesia. Así debemos de amar nosotros a la mujer. Entonces, ¿qué pasa en el matrimonio? El matrimonio es la unión perfecta de dos grandes perdonadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Que nosotros vamos caminando juntos, juntos, juntos. Nunca arriba yo de ella, ni ella de mí. Es una completa unión engranada para que esto pueda funcionar. Y eso es lo que está siendo más atacado en este momento, la familia, el núcleo, la unión. ¿Por qué? Porque al momento de que no hay eso, pues tampoco hay principios, tampoco hay bases. Entonces, por eso es que nosotros como hombres debemos de ser conscientes que nosotros, teniendo esa auténtica hombría, es como podemos darle esos principios y esas bases a nuestros hijos. Algunas personas argumentan que quienes defienden la hombría verdadera pues, promueven actitudes y comportamientos que pueden resultar tóxicos, como la agresividad, la falta de empatía. ¿Cómo respondes a esas preocupaciones? Por el contrario, la hombría auténtica es todo lo contrario a eso. Por eso te digo que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros como hombres de verdad tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser empáticos y sabernos poner en los zapatos de nuestra pareja, en los zapatos de las mujeres, en los zapatos de las mujeres que han sido pisoteadas por esos machos, no por los hombres. Nosotros somos hombres auténticos. La hombría no tiene nada que ver con el sometimiento ni con el machismo. Por eso es que nosotros como hombres auténticos debemos de ser humildes, saber reconocer nuestros errores, saber reconocer nuestras debilidades y estar dispuestos cada día a luchar por mejorar y por hacer las cosas mejores hacia todo nuestro entorno, no solamente hacia las mujeres, sino a todo aquel que esté a nuestro lado. Fíjate que me gustaría tu opinión acerca porque hablaste del concepto de igualdad de género, y claro, ha sido mal interpretado, pero digamos que tú piensas o crees que la promoción de la búsqueda de la coexistencia, del respeto de los géneros, que creo que es más allá que la igualdad, ¿verdad? Es más allá el amor y el respeto entre los géneros.
es una solución para este dilema que se presenta ante la promoción de la hombría. Pero qué difícil pregunta. Yo creo que tienes dijiste algo muy sabio y es el respeto a los géneros. No tanto el quererlo ver ¿cómo te puedo explicar? Para que se oiga con sumo respeto. Yo respeto mucho aquel que quiera tener una relación distinta, a aquel que quiera tener una relación hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, pero yo también creo que eso nada tiene que ver con la hombría auténtica. La hombría auténtica va más allá de ser hombre. Tu género, pues sabemos que solamente hay X y Y, ¿no? O sea, cromosomas hay X y Y y no hay otro género, hombre o mujer, no hay otra cosa. Cuando tú decides tomar esos rumbos, para mí es muy respetable. Yo creo que lo que hagas detrás de la puerta de tu recámara, no tenemos por qué meternos absolutamente nadie. Creo también, en base a donde yo tomo todos los consejos, que es a la palabra de Dios, que Dios nos ama igual a nosotros, como mujeres, como hombres, que a los homosexuales, que a las lesbianas, a todo el género, nos ama igual. El amor de Dios es el mismo para todos. Nosotros tenemos diferentes pecados y nuestras consecuencias van a ser distintas. Pero el amor de Dios es igual para aquel que es homosexual, para mí que soy heterosexual. Entonces, yo creo que el respeto por eso nos lleva más allá de la hombría o la femineidad, que es diferente al machismo y al feminismo, ¿no? Entonces, tenemos que respetar, sí, hay que respetar, pero también tenemos que ser conscientes de que eso, pues, puede llevar directamente a la extinción de la raza humana, ¿no? Porque al momento de que nosotros no tenemos esas uniones entre hombre y mujer, pues tampoco podemos reproducirnos. ¿Cuál es tu opinión acerca del papel del liderazgo masculino en la comunidad? Pues mira, el liderazgo está para ser a masculinos y a femeninos. El liderazgo en la comunidad puede ser, la mujer puede ser mucho más capaz o el hombre también. Entonces yo creo que ahí no debería de haber realmente, no es que tiene que ser el liderazgo masculino. El liderazgo masculino empieza en el hogar. El liderazgo masculino empieza en el que le des el apoyo a tu esposa para que si es buena en algo ella pueda ser líder en su comunidad. Empieza para que a tus hijos los atiendas y estés con ellos a cada momento, para que ellos también puedan ser líderes, sean niños o niñas, y puedan ser líderes en su comunidad. Ahí es donde nosotros como varones tenemos que tener el liderazgo. Y liderazgo no significa que tengas que someter a la esposa, no significa que tu esposa no puede tener liderazgo. El liderazgo significa tener esa unión con tu esposa, saber cuándo está bien, cuándo está mal, tener ese equilibrio y entonces poder tomar decisiones. Pero siempre la responsabilidad es tuya. Muy bien. ¿Consideras tú que existe un concepto que sea universalmente válido en cuanto a lo que es este tema de la hombría o que puede variar dependiendo de la cultura o del contexto? No, Adrián, yo creo que a nivel mundial hemos distorsionado eso, pero yo creo que el que es hombre, el ser un hombre auténtico, tiene que ser hombre auténtico en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque son rasgos, porque son principios y todo, que tanto como hombre eh, auténtico, como una mujer auténtica, tienen que tener eso, honestidad, compromiso, valentía, empatía, ser respetuosos, todos esos principios nos ayudan a ser mejores como personas. No necesariamente porque seas latino, porque seas europeo, porque todos estos rasgos son los rasgos de un hombre auténtico a nivel mundial. Tenemos que trabajar mucho más en ciertas partes de Latinoamérica y del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una idea totalmente transgiversada.
porque tenemos el machismo a flor de piel, porque nuestras madres nos han hecho incluso como hombres nos tratan distinto, y lávale los trastes a tu hermano, y atiéndelo porque él es el hombre. Entonces, toda esa idiosincrasia que venimos, que tenemos nosotros en nuestros países, tenemos que cambiarla completamente por una hombría auténtica, Adrián. Por decirle a nuestros hijos, no te pasa nada si tú trapeas, no te pasa nada si tú barres. A final de cuentas, eso no te quita nada el ser hombre. Por el contrario. Fíjate que hoy mismo vivía la situación de que una madre mexicana me decía con preocupación de que la abuelita de su hijo, la abuelita paterna de su hijo, le decía al niño que no llorara, que era niño. Y ella estaba, tú sabes, o sea, no puede ser, o sea, yo estoy educando a mi hijo en la importancia de la vulnerabilidad, en ser sensible, en respetar, y la abuelita viene y le da aquel mensaje, que tú sabes la fuerza que tiene un mensaje de una abuelita, ¿eh? Entonces, Completamente. la verdad que a mí me asustó también. Imagínate que algún abuelito o abuelita de mi familia estuviera haciendo algo similar, ¿no? Entonces, me gustaría ayudar preguntándote cuáles son los efectos negativos de promover una noción rígida de la hombría en términos de género y de roles sociales. Muchísimas, Adrián. En primer lugar, eso de que te digan, no, no llores, eres hombre y todo eso, ya no te permite expresarte cuando eres mayor. Eso te hace que te comas todo, que explotes, que entonces de ahí sale la ira, que no sabes de dónde viene y todo, porque tú no te puedes expresar. Al contrario de las mujeres, que se expresan y se expresan y se expresan y entonces sacan todo. Nosotros no. Nosotros, otro de los principios que yo creo firmemente que tenemos que tener en la hombría verdadera y en la hombría auténtica es que tenemos que ser varones, pero tenemos que ser también valientes, pero también vulnerables. Son las 3 Bs que tenemos que tener como varones. Varón, valiente y vulnerable. Entonces, esa vulnerabilidad, pues es trastocada completamente por las abuelitas de que no llores, no chille, no seas niña. Entonces, ahí entonces empiezan, yo no soy niña. Las niñas son las que lloran, yo no. No, nosotros también lloramos. Y nosotros también reímos. Y nosotros también tenemos que comunicar lo que sentimos. Y también te debemos de decir, te amo. Y también debo decir, te quiero. Porque también estamos acostumbrados a que por esa misma educación que hemos tenido aquí, pues los papás es muy difícil que abracen, Adrián. Los papás es muy difícil que te digan, te amo. Es muy difícil que besen. Entonces, todo eso, como hombre, pues te va pegando hasta el final de tus días, repites patrones. Entonces, voy a aprovechar para hacer un comercial. Nosotros tenemos una serie, estamos dando una serie en la iglesia, pero está en Facebook. Es una serie de Houston que se llama Serie 33, que se llama Hombría Auténtica. Yo soy líder de Satélite Iglesia Cristiana con los varones y con esta serie 33. Esta serie 33 te ayuda, Adrián, a que puedas reconciliarte con tu pasado en las heridas que te haya dejado el abandono, las heridas que hayas tenido por tu mamá, por tu papá, por el no llores, por el sea macho, todas esas heridas que te han ido acumulando y que esas heridas no se cierran. Nosotros tratamos de ayudar a que esas heridas sean cicatrices y con esas cicatrices poder ayudar a otros a que dejen todo eso atrás, porque te marca, Adrián. Afecta muchísimo esos comentarios como el de la abuelita, y entonces no puedes sacar realmente tu verdadero yo, no puedes ni siquiera amar como debes de amar. Tú sabes que me estaba acordando, siempre me acuerdo de Luis Angarita con su hijo, que se parece mucho al trato que tengo yo con los míos, que los abrazamos y los besamos, no sé cuánto, y eso, tú sabes, para todos lados que vamos, donde sea, en cualquier lado, estamos besuqueando y abrazando a nuestros hijos. Y yo me acuerdo, bueno, pues tú sabes, hemos coincidido Luis y yo,
que nosotros lloramos hasta con las comiquitas, o sea, nosotros somos unos llorones profesionales. A mí me encanta eso, me encanta porque a mí me dijiste, pero ¿cómo te conmoviste con una publicidad? ¿Te conmoviste con una comiquita? Claro que sí, chicos. A mí me encanta eso. O sea, Claro, yo poder también. mostrarme sensible. Entonces yo me acuerdo mucho de Luis. Ahí me está diciendo Luis que su hijo va a cumplir 21. Yo ni me lo creo, porque la verdad la verdad que a veces cuando lo veo no lo reconozco porque ya es un hombrón, pero tú sabes, uno siempre lo ve como los bebés que siempre los tenemos, ¿no? Muy queridos para mí. Yo quería preguntarte respecto a lo importante de la expectativa que tiene la sociedad acerca de la conducta del hombre y cómo eso coarta la libertad de la persona y, y pone en entredicho su bienestar emocional. Ay, esa es una pregunta súper interesante, te voy a decir por qué. Eso también es algo que, como nos han señalado desde chiquitos que no lloremos, nos han dicho que nosotros tenemos que cumplir las expectativas de los demás. Y cuando tú no tienes una identidad definida, entonces buscas cumplir esas expectativas. Yo creo que tú debes de vivir bajo cierta identidad donde tengas completamente bien firmes los pilares que definen esa identidad y con eso no tienes que cumplir expectativas de nadie. Porque esa identidad, el que tú puedas ser auténtico, el no buscar impresionar a nadie, sino realmente influir en los demás para bien, inspirar en los demás, es diferente a querer cumplir las expectativas de los demás. Y ahí también estamos mal, Adrián, porque ahí también entra mucho, no, es que ¿qué van a decir de mí si lloro? Y es que ¿qué van a decir de mí si no hago esto? Nosotros no tenemos por qué cumplir expectativas de nadie. Nosotros somos actores para un solo espectador. Y en el momento en que tú puedes cumplir con todo esto que Dios te pide, y que vas a caer y que vas a trastabillar y que no hay uno solo que pueda cumplir con todo, y eso debemos de tener mucha conciencia, porque entonces si no pude, híjole, no soy un perdedor, ya no pude. No, por el contrario. Esas expectativas las vamos a llenar solamente con la autenticidad, porque entonces no nos vamos a estar preocupados por llenar las expectativas de nadie, sino por poder cumplir con todo aquello a lo que fuimos mandados. Sabes que estaba escuchándote y pensaba en, por ejemplo, la esposa de Luis, Carolina, Claro, saludos o, a Carito. o mi esposa, o la de Manito, o la tuya, ¿verdad? Que son unas, pero así, tú sabes, unas mujeres empoderadas. Entonces, a mí me gustaría que me digas cómo crees que se relaciona la hombría verdadera con el empoderamiento de la mujer. Yo creo que la hombría verdadera apoya al crecimiento de nuestras mujeres. La hombría verdadera inspira a crecer. La hombría verdadera es un aliciente para ellas, para que hagan lo mejor por salir en lo que ellas quieran sobresalir. Volvemos a lo mismo. No se trata, esa palabra a lo mejor, el empoderamiento, no es que necesitemos empoderarla cuando nosotros le damos ese poder. Ellas no necesitarían tener ese hambre de salir por encima y decirse empoderadas, si desde siempre la han sentido apoyadas, han sentido a través de nosotros el que ellas sientan ese poder para salir adelante, para que sean plenas, para que puedan desarrollarse en todo lo que quieran hacer. No necesitan empoderarse porque tú las empoderas, porque tú las impulsas, porque tú las promueves, porque está en ti el que ellas puedan ser plenas. Yo lo veo con mis dos nietas, que son poderosísimas ambas, tanto Anabela como Sofía, y lo veo con mi hija, Aliet Lucy. Y me encantan las mujeres de mi familia porque son
realmente son candela pura. Ellas mandan más que Dinamo Nuevo, eso es increíble, y eso tiene que ver precisamente con un enfoque inclusivo que se tiene en su casa, ¿no? El respeto de sus padres, el amor de sus padres, eso hace que la gente pueda promover esa relación de equidad saludable entre los géneros. Entonces, la manera como tú decías, o sea, los hijos y las hijas tienen responsabilidades idénticas en el hogar y no se va en desmedro de la niña para favorecer al niño. Entonces, es Claro, un elemento importante que debe tener en el proceso educativo. Yo me acuerdo, en mi casa no había más mujer que mi madre, y nosotros teníamos que hacer el trabajo doméstico. Incluso teníamos personas que tenían empleos domésticos en nuestro hogar, y con todo y eso mi mamá buscaba que nosotros realizáramos las actividades domésticas. Eso tenía que ver con un forjamiento del carácter tanto de mi hermano como de mi persona, y eso creo que es importante que lo nombremos, como el estereotipo de la sociedad hace que muchas veces se dañe hasta la salud mental de las personas. Y como sé que el tema de salud mental a ti te afecta porque has tenido mucho que ver con personas que tienen condiciones de salud mental comprometidas, cuéntanos cómo has visto tú que este estereotipo ha perjudicado la salud mental de los hombres. impresionante, impresionante. Ese estereotipo es lo que hace que no seamos hombres auténticos, sino que seamos machos y que nosotros queramos que la mujer nos sirva y que queramos que la mujer nunca salga de su casa, que la mujer solo se dedique a lavar los trastes, a trapear, y eso ha afectado muchísimo porque daña los hogares, porque en el momento en el que tú quieres someter, en lugar de poder tener una ayuda idónea y poder ser una unión para sacar eso adelante, pues entonces dañas a la mujer en muchos de los aspectos, ¿verdad? En orgullo, le matas el orgullo, le matas la dignidad, le matas todo. Cuando tú eres el que debes de cuidar su corazón, cuando tú eres el que debes de sacar adelante y de decir, mi amor, ¿qué es lo que te hace plena? ¿Qué te puedo ayudar? ¿En dónde quieres crecer? Yo te apoyo, yo te llevo, vamos, hagamos. Eso es el poder que tú les das, porque el poder Dios nos los dio a los dos por igual. Nosotros tenemos esos mismos por igual. Pero si nosotros estamos ahí como base para apoyarla y impulsarla, entonces es diferente. Pero esas mamás que tú estás viviendo así, tratan a sus hijos como tú dices. También tenemos la gran bendición de poder contar con alguien en nuestro hogar que nos ayuda con las labores domésticas, pero mis hijos tienen su cama y barren y trapean y muchas veces tienen que lavar las cosas de los juegos que practican y todo eso. Y entonces nosotros estamos haciendo que ellos cuando lleguen a un matrimonio puedan tener una igualdad, esa igualdad tan buscada que no tienes por qué buscarlas en ninguna parte si tú en tu hogar. Entonces, esos hombres que crecen con un contexto de machismo, destruyen hogares, destruyen vidas, entran en adicciones, entran en cosas que no pueden vivir. ¿Por qué? Porque ellos se dan los reyesitos de su hogar, ¿no? Porque la mamá los pone como el reycito y tú no, mijito, tú ni te despeines. Y muchas veces tienen a sus reycitos ahí hasta los 40 años porque no pueden tener una relación con alguien, porque no pueden llevar un hogar, porque no nada. Entonces, les afecta mentalmente, sentimentalmente y como quieras les llega a afectar. Voy a meter más el dedo en el tema del el fomento de la responsabilidad personal y el sentido del deber en los niños, en los jóvenes. Háblame sobre eso. El tema de la responsabilidad en los niños y en los jóvenes. Sí, Eh, porque se supone que una persona en quien se fomenta la responsabilidad personal y el sentido del deber, se le promueve la hombría verdadera, según lo que yo infiero de lo que dijiste antes. es correcto. Yo te voy a decir una cosa, Adrián. Nosotros debemos
de ver que las huellas que dejamos a nuestros hijos, que es nuestro primer círculo, sean dignas de pisarse, Adrián. Y si nosotros, tus hijos tienen de ti un ejemplo de buen trato a su mamá, si sus hijos tienen de ti un ejemplo de que tú ayudas a que tu mamá sobresalga, de que tú ayudas en el hogar a que todo esté bien, de que no gritas, de que tratas de ser ecuánime en todos los aspectos. Yo tengo 3 varones y uno está aquí al lado mío, me está escuchando, tiene 23 años, tengo otro de 15, otro de 16, en los cuales yo tengo que influir, porque ellos van a ser esa cabeza de familia y van a ser esos hombres auténticos que puedan hacer crecer a los demás varones. ¿Qué pasa, Adrián? Esa responsabilidad es totalmente nuestra. Y también, si nosotros estamos afectados por ese virus machista, nosotros, cuando nuestra esposa los pone con responsabilidades en casa, en responsabilidades en el aseo y todo, y empiezas tú, oye, espérate, es hombre, él no tiene por qué estar trapeando, él no tiene por qué lavar su ropa, él no tiene, entonces nosotros estamos quitando esas responsabilidades y hacemos un irresponsable, Adrián. Entonces, está también en nosotros el poder crear hombres responsables en unión con nuestra esposa. Yo sigo con lo mismo porque esa unión es lo que lleva al equilibrio, Adrián. Y esa unión y el que ellos vean cómo tú respetas y amas a su madre es totalmente necesario y es algo completamente que va a transformar su corazón y su vida, porque entonces ellos van a emular lo que han vivido en casa. No van a emular el machismo que ven por fuera y todo, porque tú eres la guía, porque tú eres el que estás atento a cuáles son los pasos que están tomando, porque tú eres el que ves dónde se están desviando y todo. Pero muchas veces, Adrián, también perdemos eso. Nos vamos a trabajar y entonces es responsabilidad de la mamá la educación, es responsabilidad de la mamá la religión, es responsabilidad de la mamá y dejamos las responsabilidades porque creemos que nuestro rol solamente es el de proveedor. Y nuestro rol va más allá de proveer. Nosotros tenemos ese compromiso como hombres auténticos de acompañar a nuestros hijos, de guiarlos, de decirles cómo, porque entonces las huellas que nosotros estamos dejando, nosotros decidimos si son dignas o no son dignas de que ellos las sigan. ¿Qué implicación tiene este tema respecto a la protección de la infancia y de la ancianidad? Muchísima, muchísima, porque la protección de la infancia también es responsabilidad de nosotros. Nosotros como hombres tenemos que tener bases y fundamentos dentro de nuestras familias para la protección. Y una de las cosas principales, acabas de decir algo, para la ancianidad, cuando tú ven a un hombre que ama a su mamá, muchachas pongan atención, si ven a un hombre que ama a su mamá, también las va a amar a ustedes. Pero si ustedes ven a un hombre que a su abuelita la maltrata, que no les tiene paciencia, que no las respetan, tengan cuidado. Porque nosotros empezamos con ese respeto a transmitirlo a los verdaderos hombres. Y entonces ahí son las mismas implicaciones, Adrián. Cuando tú crías a esos verdaderos hombres, entonces tienes que criarlos con el respeto a tu mamá, a tu esposa y todo, para que ellos mismos a su vez sepan que a los ancianos se los respetan, sepan que tenemos que ser completamente protectores. Es otro de los roles como hombres auténticos. Dice Patti que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Gracias, Patti, por esa Amén. Amén. hermosa frase. Fíjate, tú Le mando piensas un saludo a Patti Núñez. tú piensas que de alguna manera el concepto de hombría es inmutable o que evoluciona. Yo creo que evoluciona. Yo creo que cada vez nosotros podemos ser mejores. Es mucho más fácil que involucione, ojo. Mucho más fácil los malos ejemplos y involucionar. Pero tenemos que evolucionar. ¿Y qué pasa? Que nosotros cuando decidimos
estar comprometidos, podemos empezar a evolucionar y a cambiar todo lo que somos. Nuestra autenticidad, nuestra humildad, nuestro respeto, nuestra empatía, nuestra valentía, nuestro ser espiritual, que ahora parece que las nuevas generaciones están peleadas con Dios, hermano. Nosotros, muchas generaciones están peleadas con ese Dios porque tenemos la imagen de un Dios castigador, tenemos la imagen de un Dios que si te portas mal ya no te va a amar, tenemos la imagen de un Dios que muchas veces nosotros no podemos contagiarle ese amor de Dios a nuestros hijos, por eso ellos no pueden amar a un Dios, porque mi imagen, cuando yo les hablo de un Dios Padre y ellos tienen aquí a un Padre castigador, ogro, que les grita, que los maltrata, que no los pela, que no los ve, que los abandona, pues imagínate la imagen que ellos tienen de Dios. Entonces, nosotros en lugar de que estemos evolucionando también espiritualmente para que ellos puedan tener una unión mucho más cercana con Dios, que todos la necesitamos, y llámese como le quieras llamar, ¿no? Tú necesitas tener una relación con tu ser supremo para que tú puedas vivir con una paz mental, que es lo que hablábamos hace rato. Entonces, eso es algo que tú también vas a transmitir a tus hijos. Tú tienes que reflejar el amor de Dios, la paciencia de Dios, cómo Dios te puede acoger y amar, porque entonces si no ellos van a tener una identidad distorsionada de lo que es el Padre, y al Padre Celestial lo van a ver de la misma forma, ¿no? Yo tuve la ocasión de conocer a tu hijo mayor. Tengo el placer de conocer al hijo de Luis y él conoce todavía, tú creo que conoces nada más uno de mis hijos, Alexander, pero mis hijos, Adrián Antonio, Andrés Miguel y Alexander Daniel, tienen una característica conjuntamente con tu hijo y con el hijo de Luis, que son personas cuyo comportamiento, su etiqueta, su cortesía es fundamental. O sea, a mí me gustaría que tú hablaras sobre la importancia de mantener un estándar que tiene que ver con el ser cortés, el ser respetuoso, el tener una conducta honorable. ¿Cómo esos estándares favorecen a un concepto de hombría evolutivo, como hemos hablado? Es todo, Adrián. Yo creo que esos conceptos están englobados en todo lo que hemos dicho. Entonces, eso es un hombre auténtico. Eso es un hombre auténtico, pero obviamente esos principios en ellos y esos valores no se pusieron solos, Adrián. Los sembraste tú ahí, ¿cierto? Los sembró Luis ahí. Y entonces es un seguimiento y es gracias al no abandono y al que fueron hombres auténticos y que no tuvieron miedo a ese compromiso de crianza. Entonces es importantísimo. Decía mi abuela, ¿no? Que aquel que es acomedido y que es bien educado en cualquier casa cabe. Y no pasa lo mismo. Cuando tú eres un hombre auténtico y eres humilde y eres leal y eres empático y eres respetuoso y eres atento y eres servicial y eres comprometido, dime quién no cabe así en un trabajo. Dime quién no cabe así en una escuela. En cualquier parte vas a ser bien recibido con esos valores. Aquí te está hablando Marce y dice, soy testigo vivido en mi persona de ese hacer de respeto y dedicación hacia mí como madre y como abuela. Es mi mamá. No, gloria a Dios porque lo que mis hijos la aman, lo que ella ha hecho también, porque a final de cuentas nosotros, pues todos necesitamos dar para recibir, Adrián. Y el amor que mi madre les ha dado a, a mis hijos y el que agarra y se los lleva de repente, ¿y dónde están? En Huatulco. Ah, ¿qué hacen en Huatulco? No, con mi abuela. Que llega a dormirse con ellos y todo eso. Es lo que te digo, nosotros tenemos que amar y respetar a nuestros ancianos, porque eso les vamos a transmitir a ellos. Y entonces ellos van a poder seguir transmitiendo, pero a final de cuentas, toda la labor es de un hombre auténtico, toda la labor es de nosotros como hombres, el poder hacer que ellos la amen, la respeten, sepan que ella tiene necesidades tanto emocionales como económicas, porque también tendemos mucho
a quitar, ya estoy casado, ¿eh? Ya si tu mamá tiene una necesidad económica es su problema. Dice la palabra de Dios que honres a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿No? Y eso muchas veces lo dejamos a un lado. Y es parte también de la hombría auténtica, de la hombría verdadera. ¿Nos cuesta trabajo con hombres? Por supuesto que nos cuesta, Adrián. Nos cuesta muchísimo, porque lo que más tememos como hombres es la responsabilidad. Fíjate que, perdona que nombre tanto a Luis, pero Luis es testigo de excepción porque él vivió el tiempo que yo permanecí hospitalizado y él vio a mi hijo que tenía 3 empleos, salía a las 2 de la mañana, agarraba su auto y viajaba hasta la ciudad de Baltimore para quedarse en mi habitación, estar a mi lado y levantarse en la madrugada para ir a trabajar. Y Alexander Daniel era un adolescente y él iba los fines de semana que estaba libre para estar todo el fin de semana conmigo a mi lado. Entonces, tú sabes, cuando tú, es lo que estás diciendo, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre cuando sea necesario, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, eh, yo te quería preguntar, ¿cómo la autodisciplina, la resiliencia y la valentía colaboran con que las personas desarrollen su hombría? Pues yo creo que son parte esencial de la hombría, aunque muchos batallamos con eso. Todos tenemos alguna cosa con la que batallamos. La autodisciplina, yo creo que es algo de lo más difícil que tenemos como hombres. El que podamos ser, porque podemos decir mucho que lo vamos a hacer, que lo vamos a cambiar, pero es parte, esa disciplina que tenemos que encontrar en todo, en el ejercicio, en el estudio de la palabra de Dios, en la disciplina, en el estudio para crecer en tus empresas, en el estudio de cómo tratar a tus hijos, es muy difícil, porque hay muchas cosas en el mundo que te atraen. Ahorita algo que está matando también esa hombría auténtica son las redes sociales. ¿Verdad? Quería Entonces, que tocáramos ese punto porque prometimos que lo íbamos a hacer antes de terminar y quisiera que me hables sobre cómo sientes tú que las redes sociales han debilitado la importancia de la hombría debido a, a la mala influencia. en primer lugar, las redes sociales son una máscara. ¿Verdad? Las redes sociales siempre permiten ver lo mejor que te pasa, nunca suben lo peor que te pasa. Nunca suben lo que te está doliendo. Siempre es una máscara de felicidades, logros, de esto es lo que he logrado. Entonces, eso tampoco te deja ser auténtico. ¿Por qué? Porque entonces muchas veces suben hasta cosas que no han vivido, cosas, vivencias de otra gente, triunfos de otras personas. La hiperconectividad en redes sociales te quita mucho tiempo que puedes darle a sus hijos. Las redes sociales te incitan mucho a la pornografía. Y la pornografía es un monstruo que está devorando hombres, niños, a partir de los 8 años. Yo tengo un programa por ahí en Facebook, en una estación de radio, donde hablo de la pornografía y los números que hablo de la pornografía son atroces, Adrián. Es espeluznante, es espeluznante. Es peluznante. Ahora está una película que habla del tráfico de niños, que se llama Sound of Freedom. Ya se estrenó en Estados Unidos. No han podido estrenarla en México, no la quiere sacar en Netflix, no la quiere sacar Star. ¿Por qué? Porque habla de unos números realmente impresionantes. Yo te hablo de que la pornografía infantil deja más dinero que la droga, deja más dinero que la guerra, Adrián. La pornografía infantil es un monstruo impresionante. 80,000 niños en México cada día son vendidos para trata sexual, son vendidos para satisfacer a hombres enfermos a partir de los 3 meses de edad, Adrián. ¿Y qué pasa? Que la pornografía es una adicción sumamente, vamos a decirlo, aunque oiga redundancia, es tan adictiva y es gratuita
¿Y qué pasa con la pornografía? Al igual que la cocaína, al igual que otras drogas, tú segregas dopamina. Entonces, cuando tú estás viendo pornografía, tu cerebro tiene la dopamina que tienes en una relación sexual. Pero cuando tú sigues viendo pornografía, ya no segregas la misma dopamina. Entonces, buscas ver más, buscas ver cosas que te hagan sentir esa dopamina. Entonces entras en una vorágine, Adrián, que te lleva a un sótano, a estar solo, con 8 horas de pornografía, donde tu mente está siendo trastornada, y no solamente pierdes tu hombría, pierdes muchas cosas, pierdes incluso la libertad. ¿Por qué? Porque al momento de que te atrofia tanto la mente, tú sales a buscar cómo cumplir esas fantasías, cómo saciar esos bajos instintos. Quieres que tu mujer haga lo mismo que hacen las actrices porno. Y si no lo hacen, entonces empiezan las agresiones en el hogar. No tienes una idea las connotaciones que tiene en el hombre. Y lo más lamentable, Adrián, es que nosotros lo normalizamos. Entre hombres se envían mensajes pornográficos, entre hombres lo disfrutan, entonces lo normalizamos, Adrián, y eso es algo que nos está llevando de verdad a tener muchos hombres afectados psicológicamente, sexualmente y relacionalmente. Déjame ir cerrando ya esta entrevista. Me gustaría que le des a nuestra audiencia un mensaje positivo acerca de la importancia de promover y preservar la hombría en la sociedad actual. Yo creo que el mensaje que podemos dejar es que muchas veces, hace tiempo, estábamos muy preocupados, Adrián, por el mundo que le íbamos a dejar a nuestros hijos. En este momento, debemos de estar más preocupados por los hijos que le vamos a dejar al mundo. Nosotros tenemos que influir en el corazón de nuestros hijos para que ellos puedan ser hombres auténticos y puedan llevar a cabo esa unión familiar para que vayan creciendo los valores, para que vayamos creciendo como humanidad, Adrián. Porque el que tú quites la atención y a ti te dé miedo la responsabilidad como varón de llevar una familia, eso está llevando a la perdición a tus hijos. Entonces, ahí es donde empiezan a agarrar drogas, malas amistades, delincuencia, donde no tienen una identidad definida. Entonces, el que nosotros no podamos darle a nuestros hijos ese tiempo, a pesar de nuestro esfuerzo, a pesar de lo que tengamos que dejar de malos hábitos para poder estar con ellos y poder crearles una hombría auténtica, Adrián. Entonces va a ser muy preocupante los hijos que estamos dejando este mundo. Así como tenemos que ser amorosos, también tenemos que tener firmeza, Adrián. Tenemos que tener firmeza cuando los hijos necesiten tener esa firmeza. Porque muchas veces somos tan laxos. Yo he visto niños que les pegan a sus papás, yo he visto niños que no los respetan. Entonces tú no puedes crear tampoco una hombría auténtica ahí, porque él tampoco puede ser valiente, porque tú no estás siendo valiente para poner esos límites. Entonces, ¿cuál es el consejo? Dale el tiempo a tu hijo. Date tiempo tú para crecer como persona. Sé humilde, sé leal, sé auténtico, sé empático, ten valentía. Comprométete con tu familia, comprométete con tu crecimiento, comprométete con tu Dios, y eso va a hacer que transformes tu vida. Bueno, fue un gusto, un placer, un honor compartir con Patti, con Marce y con Luis, y gracias por haberse conectado todos quienes presenciaron esta entrevista. Espero que haya agregado valor y nos vemos la semana que viene en este mismo espacio de Desafiándote. Un gusto compartir contigo, mi querido Super Brother. Muchas gracias y estamos ahí con las dosis diarias todos los días en Spotify y qué bendición poder estar contigo, Adrián. Muchas gracias.